Buenos días, licenciada Marcia Cobos. Mi nombre es Evelyn Molina y soy del segundo A de Ciencias. Y hoy le voy a presentar sobre la lógica aristotélica. Como primer punto tenemos el índice, el cual abarca los temas de la siguiente presentación, que son la introducción, el concepto, la definición, el juicio, el razonamiento y los silogismos y su estructura. Introducción. Bienvenidos a esta presentación sobre la lógica aristotélica, uno de los pilares del pensamiento científico y filosófico humano. La lógica aristotélica fue uno de los desarrollos más importantes de Aristóteles del siglo IV a.C. y sistematizó por primera vez las reglas del razonamiento, lo que fue fundamental tanto para el desarrollo de la argumentación estructurada como para el análisis crítico, tomando como base el silogismo y conceptos como la ley de identidad, las leyes de la no contradicción y del tercer excluido. Aristóteles intentó dejar claro cómo las ideas pueden organizarse de manera coherente para llegar a conclusiones razonables. La lógica aristotélica no solo influyó en la filosofía y la ciencia, sino que también configuró el pensamiento lógico durante más de 2 milenios. ¿Qué es el concepto? En filosofía, el concepto es una representación mental que expresa la esencia o las características fundamentales de una cosa, idea o fenómeno. Es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se capturan los rasgos comunes de un conjunto de elementos, dejando de lado las diferencias particulares. El concepto es una herramienta fundamental del pensamiento, ya que permite clasificar, organizar y comunicar ideas. Por ejemplo, el concepto de árbol reúne las características esenciales que identificamos en los árboles, como tener un tronco, ramas y hojas, independientemente de las variaciones entre un pino y un manzano. ¿Cómo generamos conceptos? En filosofía, los conceptos se generan mediante un proceso que comienza con la percepción sensorial, en la que captamos objetos o fenómenos específicos. Luego, a través de la abstracción, identificamos las características esenciales comunes a varios individuos, dejando de lado los aspectos accidentales o particulares. Posteriormente, mediante la generalización, formamos una idea universal que representa la esencia de aquello que hemos observado. Este concepto es definido y delimitado a través del lenguaje, lo que permite su comunicación y análisis. Finalmente, en la reflexión filosófica, los conceptos son examinados en profundidad para comprender su esencia, significado y relaciones con otros conceptos, con el objetivo de estructurar la realidad de manera racional y coherente. Aristóteles clasifica los conceptos de la siguiente manera. Por su perfección, pueden ser claros u obscuros. Claros son aquellos conceptos de uso cotidiano que no requieren ser explicados para comprender su significado. Por ejemplo, carro, casa, pelota. Mientras que los conceptos oscuros no se usan con frecuencia y necesitan una explicación. Por ejemplo, ápice o escatológico. Por su extensión, se refiere a la amplitud o alcance de un concepto, es decir, el conjunto de todas sus entidades o ejemplos a los que se aplica dicho concepto. En otras palabras, la extensión de un concepto incluye todos los casos o individuos que pertenecen a él, por ejemplo, singulares, universales y particulares. Por exactitud, se refiere a la precisión con la que un concepto captura y define la esencia de un objeto, fenómeno o idea. En este contexto, un concepto exacto es aquel que está claramente delimitado, sin ambigüedades, y que refleja de manera fiel las características esenciales de lo que representa, sin incluir elementos superfluos o imprecisos, por ejemplo, análogos, unívocos y equívocos. La definición. En filosofía, la definición es un proceso fundamental que permite establecer el significado exacto de un concepto, especificando sus características esenciales y diferenciándolo de otros conceptos relacionados. Una buena definición debe ser precisa, clara y no circular, captando la esencia del objeto o el fenómeno que describe. Además debe ser universal, aplicable a todos los casos que abarque el concepto. Filósofos como Aristóteles destacaron la importancia de la definición al dividirla en un género próximo, lo que es común a una clase más amplia, y una diferencia específica, lo que distingue al objeto dentro de esa clase. Este enfoque ayuda a organizar el conocimiento y facilita el razonamiento lógico y filosófico. Tipos de definición. Definición esencial.
La definición esencial en filosofía se refiere a la descripción de las características fundamentales que constituyen la naturaleza o esencia de un objeto, concepto o fenómeno. Ejemplo, el ser humano es un animal racional. Definición accidental. Se refiere a la descripción de las características o propiedades de un objeto o concepto que no son esenciales para su identidad. Ejemplo, el ser humano es un ser bípedo. Definición teológica. Es una forma de definición que explica el propósito, la finalidad o el fin último de un objeto, fenómeno o proceso. Ejemplo, el ser humano existe para ser feliz. Definición casual. Es una forma de explicación que describe un objeto, fenómeno o proceso en términos de sus causas. Se enfoca en cómo o por qué ocurre algo, explorando las causas que lo origina o lo determina. Ejemplo, la tecnología es producto de la necesidad. El juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio en filosofía es el acto mental mediante el cual se establece una relación entre el sujeto y un predicado, afirmando o negando algo acerca del primero. Es una operación lógica clave que permite expresar proposiciones evaluables como verdaderas o falsas. Elementos y tipos del juicio. Un juicio consta de 3 elementos principales: el sujeto, de lo que se habla; el predicado, lo que se dice sobre el sujeto; y la cópula, la conexión entre ambos, como el verbo es. Por ejemplo, en el juicio, el agua es transparente, se afirma una propiedad esencial del sujeto. El juicio es fundamental en el análisis lógico y el razonamiento filosófico, ya que constituye la base para construir argumentos y evaluar la verdad de las proposiciones. Ahora les voy a presentar sobre la clasificación de los juicios, en la cual son 5 clasificaciones. Primera clasificación, cantidad. En esta existe 3 tipos: las universales, las particulares y las singulares. Universales. Es cuando el concepto sujeto se toma en toda su extensión, es decir, términos que se refieren a todos los miembros de una clase o categoría. Ejemplo, todos los seres humanos son mortales. Particulares. Es cuando el concepto sujeto se toma en una parte de su extensión, es decir, términos que se refieren a algunos miembros de una clase o categoría, pero no todos. Ejemplo, algunos animales son domésticos. Singulares. Es aquel que hace referencia a una parte del concepto en cuestión, es decir, términos que se refieren a un individuo o caso específico. Por ejemplo, Albert Einstein fue un excelente científico. Segunda clasificación, la cualidad, en la cual también existen 3 tipos: afirmativos, negativos e indefinidos. Afirmativos. Este establece compatibilidad entre el sujeto y el predicado, es decir, son aquellos que involucran premisas y conclusiones que afirman algo sobre un sujeto o tema. Estos silogismos se caracterizan por utilizar palabras como es, son, tiene, etc. Ejemplo, la guerra es desastre. Negativo. Este establece una incompatibilidad entre el sujeto y el predicado, es decir, son aquellos que involucran premisas y conclusiones que niegan algo sobre un sujeto o tema. Estos silogismos se caracterizan por utilizar palabras como no es, no son, no tiene, etc. Ejemplo, el calor no es frío. Indefinidos. Es el cual ni afirma ni niega nada. Es decir, son aquellos que involucran premisas y conclusiones que no están claramente definidas o que no proporcionan información suficiente para llegar a una conclusión precisa. Ejemplo, quizás ya no quiten la luz. Clasificación del modo. En esta también existen 3 tipos, que son problemáticos, asertorios y apodícticos. Problemáticos. Expresan posibilidades, indican que algo puede ocurrir o conocerse. Es decir, son aquellos que presentan dificultades o inconsistencias en su estructura lógica, lo que puede llevar a conclusiones incorrectas o ambiguas. Ejemplo, es posible que haga sol mañana. Asertorios. Enuncian un saber real pero subjetivo, es decir, lo que cada ser humano puede opinar. Son aquellos que involucran premisas y conclusiones que afirman o niegan algo de manera categórica y sin condición. Ejemplo, el fútbol es divertido. Apodícticos. Expresan una certeza, una necesidad de conocimiento. Es decir, son aquellos que se basan en premisas que son necesariamente verdaderas y que llevan a una conclusión que también es necesariamente verdadera. Por ejemplo, a mayor ventas, mayor producción. Cuarta característica.
la relación, que también tienen 3 tipos, que son los categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Categóricos. Enuncian una verdad, una afirmación absoluta, es decir, son aquellos que involucran premisas y conclusiones que se refieren a categorías o clases de objetos, y que establecen relaciones de inclusión o exclusión entre ellas. Ejemplo, toda la acción tiene su reacción. Hipotéticos. Expresan una condición de posibilidad de cualquier cosa, relación de causa y efecto, es decir, son aquellos que involucran premisas y conclusiones que se basan en suposiciones o condiciones hipotéticas. Por ejemplo, todo en la vida se puede. Disyuntivos. Expresan una doble o múltiple posibilidad, es decir, son aquellos que involucran premisas y conclusiones que presentan opciones mutuamente excluyentes. Por ejemplo, el clima puede ser cálido o frío. Quinta clasificación. Relación con el sujeto. En esta solo existe 2 tipos, que son de hecho y de valor. De hecho, se refiere a lo fáctico, a los hechos reales relacionados con la experiencia y la observación. Es decir, son aquellos que se basan en hechos o datos empíricos para llegar a una conclusión. Estos silogismos se enfocan en la realidad objetiva y buscan establecer una relación lógica entre los hechos presentados. Por ejemplo, los ríos tienen piedras. De valor. No describe una realidad, sino que valora un hecho o una acción. Es decir, son aquellos que involucran premisas y conclusiones que se refieren a juicios de valor, como la bondad, la maldad, la belleza, la fealdad, etc. Ejemplo, esa canción es de amor. A continuación, el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento, llamado como indiferencia, es el proceso mental mediante el cual se analizan y relacionan ideas o proporciones para llegar a conclusiones lógicas y fundamentadas. Es una herramienta clave para explorar conceptos abstractos, cuestionar creencias y buscar verdades universales. El razonamiento en filosofía no solo se aplica en problemas concretos, sino también a cuestiones más profundas sobre la existencia, la ética, la realidad y el conocimiento. En esta se pueden distinguir 4 maneras de razonamiento o indiferencia, las cuales son: indiferencia deductiva. Es el razonamiento que obtiene el juicio particular a partir de una verdad universal o más general. Indiferencia inductiva. Es el razonamiento que obtiene un juicio universal partiendo de juicios particulares. Indiferencia inmediata. Es aquella que parte de una verdad conocida a otra desconocida, sin intermediarios. Indiferencia mediata. Es el razonamiento que pasa de una verdad a otra por medio de una o varias verdades intermedias. Ejemplo de las 4 maneras de razonamiento. Indiferencia deductiva. Ejemplo: todo vertebrado tiene huesos. El zorro es un vertebrado. Por lo tanto, el zorro tiene huesos. Segundo ejemplo: todos los vegetales son saludables. La cebolla es un vegetal. Por lo tanto, la cebolla es saludable. Indiferencia inductiva. Ejemplos: en Ecuador llueve, en Canadá llueve, por lo tanto, en todos los países llueve. Segundo ejemplo: Rosa come, Brian come, todos los humanos comen. Indiferencia inmediata. Ejemplo: ninguna mujer es animal, ningún animal es mujer. Segundo ejemplo: ningún lápiz es esfero, ningún esfero es lápiz. Y tercer ejemplo: ningún perro es gato, ningún gato es perro. Indiferencia inmediata. Ejemplos: toda bebida alcohólica tiene alcohol. El Switch es una bebida alcohólica. La Switch tiene alcohol. Segundo ejemplo: todos los mamíferos maman. El ratón es un mamífero. El ratón mama. Los silogismos. ¿Qué son los silogismos? En filosofía, los silogismos son una herramienta fundamental de la lógica, utilizada para analizar y estructurar razonamientos deductivos. Fueron introducidos por Aristóteles como una forma sistemática de llegar a conclusiones válidas a partir de premisas dadas. Un silogismo consta de 3 proposiciones, de premisas, una mayor y una menor, y una conclusión, donde las premisas establecen una relación entre términos que llevan a la deducción lógica. Por ejemplo, en el silogismo todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. La validez de la conclusión depende de la relación lógica entre las premisas. En filosofía, los silogismos no solo ayudan a clarificar ideas y argumentaciones, sino que también permiten evaluar la consistencia y la validez de los razonamientos. Estructura de los silogismos. En esta se presenta la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Premisa mayor.
Es una de las dos proposiciones iniciales de un silogismo y se caracteriza por ser la afirmación más general o universal que establece una regla o principio amplio. Contiene el término mayor, que será el predicado de la conclusión y se conecta con el término medio para formar la base del razonamiento lógico. Premisa menor. Es una de las dos proposiciones iniciales de un silogismo y se caracteriza por ser una afirmación más específica que conecta en un caso particular con la regla general establecida en la premisa mayor. Contiene el término menor, que será el sujeto de la conclusión y se relaciona con el término medio para llegar a una deducción lógica. La conclusión es la proposición final que se deduce de las dos premisas mayor y menor. Representa el resultado lógico que conecta los términos establecidos en las premisas y combina el término menor, el sujeto de la conclusión, con el término mayor, el predicado de la conclusión, destacando el término medio. Ejemplos sobre la premisa mayor, menor y conclusión. Ejemplo 1. Premisa mayor. Todos los animales con 4 patas son mamíferos. Premisa menor. El perro tiene 4 patas. Conclusión. Por lo tanto, el perro es un mamífero. Ejemplo 2. Premisa mayor. Todos los estudiantes que estudian para un examen aprueban. Premisa menor. Juan estudia para el examen. Conclusión. Por lo tanto, Juan aprobará el examen. Ejemplo 3. Premisa mayor. Todos los objetos que son más pesados que el aire se caen hacia abajo. Premisa menor. La pelota de fútbol es más pesada que el aire. Conclusión. Por lo tanto, la pelota de fútbol se cae hacia abajo. La premisa mayor es una afirmación verdadera y relevante para la conclusión. La premisa menor es una afirmación verdadera e independiente de la premisa mayor. Y la conclusión se deriva lógicamente de las dos premisas. A continuación, los términos del silogismo. Término mayor, que se identifica con la P. Es el término que se encuentra en la premisa mayor y que se predica del término medio en la conclusión. Es el término que se utiliza para hacer una afirmación general o universal sobre algo. Término menor, la cual se identifica con la S. Es el término que se encuentra en la premisa menor y que se relaciona con el término medio. Es el término que se utiliza para hacer una afirmación específica o particular sobre algo. Término medio. Se identifica con la M. Es el término que se encuentra en ambas premisas, es decir, en la premisa mayor y en la premisa menor. Es el término que sirve de conexión entre las dos premisas y que permite llegar a la conclusión. Ejemplos sobre el término mayor, menor y medio. Ejemplo: todos los mamíferos son vertebrados. Todos los perros son mamíferos. Todos los perros son vertebrados. Este ejemplo tiene como término mayor identificado como P a los vertebrados, como término menor identificado como S a los perros y término medio identificado como M a los mamíferos. Ejemplo 2. Ejemplo: todos los mamíferos necesitan oxígeno. El perro es un mamífero, por lo tanto el perro necesita oxígeno. Este ejemplo, como término mayor identificado como la P, tiene el oxígeno. Como término menor identificado como S tiene el perro y como término medio identificado como M tiene a los mamíferos. Muchas gracias por su atención. Este ha sido mi proyecto.